Bueno, vamos a comenzar con la grabación de lo que es la clase 2, que nos quedó pendiente del día jueves. Antes vamos a retomar parte de lo que vimos en la clase 1. Se había quedado pendiente una parte de lo que hay disponible en el notebook de la clase 1, así que vamos a terminar primeramente toda esa parte, así comenzamos con lo que tenemos en la clase 2. Antes, quería mostrar para aquellos que por ahí no están acostumbrados a trabajar con Google Colab, que la forma de poder trabajar una vez que tengan la sesión iniciada, van al buscador, ponen Colab, entonces ahí directamente los va a llevar al enlace que tiene disponible Google Colab. Seguramente que les va a abrir algo parecido a lo que están viendo acá en pantalla. Si quieren trabajar con un nuevo cuaderno, directamente seleccionan nuevo cuaderno, entonces de esa manera les va a abrir un, este entorno a partir del cual ustedes van a poder ir ejecutando toda la parte del código necesario, eh, o en el caso de que quieran abrir y quieran ver alguno de los cuadernos correspondientes a las distintas clases que vamos a tener, van a la parte de archivo en el menú, seleccionan subir cuaderno y directamente seleccionan dónde se encuentra disponible ese cuaderno que quieran ver o que quieran utilizarlo para eh, ver la parte del código, ¿sí? Así que bueno, eso es para los que me han consultado de cómo es la forma de trabajar con Google Colab. Bueno, entonces uno de los temas que vimos en la clase 1 fue trabajar con esta plataforma OpenML, que es una plataforma abierta para utilizar conjunto de datos muy utilizados dentro de lo que es la ciencia de datos y el Machine Learning, por eso el nombre de OpenML de Machine Learning. Para poder utilizar las bases de datos que tenemos disponibles en esta plataforma, tenemos que instalar esa librería OpenML. Lo vamos a hacer con esta instancia siempre que vayamos a querer instalar algo dentro de- de lo que es Google Colab. Lo vamos a hacer con el código, el signo de exclamación, pip install, y después sí el nombre de ese paquete que nosotros queremos instalar, en nuestro caso el OpenML. Una vez que instalamos, después con el import OpenML, lo que estamos haciendo ya es importando ese paquete. Y acá lo que vamos a ver en este código, una vez que ya tenemos instalado el paquete OpenML con el nombre de ese paquete, .dataset, .leaks-dataset, pasando este, este parámetro, lo que vamos a ver es una lista de todos los datasets disponibles que tenemos en ese objeto. O sea, acá lo que estamos haciendo es generar un objeto llamado datasets-df, en donde con este método .geadd y los dos paréntesis, lo que nos va a dar es, si quieren acá, no es necesario que le den el print. Si corren este código, como recién veíamos, lo que va a hacer es mostrar la lista de los nombres de los datasets disponibles de los primeros, ¿no? De los primeros 5 datasets que tenemos en, en ese objeto. Si le cambiamos el geadd por 10, lo que nos va a mostrar va a ser los primeros 10 datasets disponibles, con el nombre, un ID para cada uno de esas bases de datos. Bueno, ahí pueden ver que van a tener cierta información como el número de clases, el número de variables, de feature, el número de instancias, el número de filas, si ese dataset tiene valores perdidos, valores missing. eh, y bueno, tienen una información un poquito resumida para ver un poco de qué trata les da la cantidad de variables numéricas o de variables disponibles en ese dataset. Entonces ahí ya pueden de alguna manera empezar a jugar y a ver un poco lo que tienen disponible
en ese objeto dataset donde van a tener todas los- las bases de datos que ustedes puedan llegar a querer utilizar. Nosotros acá vamos a mostrar el ejemplo de cómo ir a buscar o cómo abrir alguna de estas bases de datos, ¿sí? Porque cada una de estas filas lo que me está dando es la información de de los distintos datasets que voy a tener en ese objeto que llamamos dataset-d. Como pueden ver acá, cada uno de esos datasets tiene como un código ID. Por ejemplo, acá el ID 5 le corresponde a este dataset con el nombre de arritmia. Entonces, ahora, volviendo a llamar al paquete openml.datasets.get-dataset, y entre paréntesis le damos el código, el ID de ese dataset, y eso lo volvemos a eh, pasar a un objeto con el nombre de dataset. Lo que vamos a tener en ese objeto va a ser la información correspondiente a ese dataset, ¿no? Con ese nombre de arritmia, con la cantidad de variables y la cantidad de filas disponibles que tenemos en ese dataset. Nos da la URL donde nosotros podemos ir a ver, bueno, qué tipo de información, aparte de la que nos brinda ahí esa descripción, nosotros podemos ver de ese dataset. Acá nos dice un poco cuáles son la información para esas variables, ¿no? O sea, por ejemplo, la variable edad, la variable sexo, donde los valores que tengamos con el valor 0 corresponde a la categoría masculino y el 1 a lo femenino, ¿no? Entonces eso lo podemos ir a buscar en esa URL. Después con dataset. Podemos pedirle la descripción que podemos también tener disponible para ese dataset. O sea, esas son cosas que ustedes de a poco pueden empezar a ver de qué manera les sirve toda esa información disponible que tenemos en ese objeto que nosotros estamos definiendo con el nombre de dataset, ¿sí? Pero bueno, por ahora la idea va a ser que veamos cómo levantar una base de datos en OpenML. No lo vamos a hacer con esta variable, con este dataset arritmia, sino que lo vamos a hacer con otro dataset para que puedan volver a ver y poder entender bien cómo es el funcionamiento de esta página OpenML. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, de la misma manera que antes fuimos a buscar el dataset con el ID 5, que tenía la información de esa base de datos con el nombre de arritmia, ahora vamos a utilizar un nuevo dataset que tiene datos bancarios, que tiene el ID 1461. Entonces, de la misma manera, openml.datasets.get-dataset, y pasando el ID, lo que vamos a hacer es generar un nuevo objeto donde en ese objeto dataset vamos a tener ahora la información de esta base de datos con los datos bancarios. Bueno, ese objeto podemos ver que tiene distintos atributos, como por ejemplo ver cuál es nuestra variable target, ya qué nombre recibe nuestra variable target. Ver acá va a ser una variable definida con el nombre de clase. Podemos pedirle la URL donde está disponible ese dataset, y podemos pedir una descripción. Lo que hacemos acá con esta parte del código, esto que tenemos entre corchete 2.800, es que nos dé la información de los primeros 800 caracteres que tiene ese objeto. Entonces ahí nos da un poco la información de quién es el autor de ese dataset, un poco un resumen nuevamente de la información disponible que podemos utilizar para ese dataset. Pero bueno, como vimos hasta ahora, es simplemente eh, ver el objeto, pero no estamos viendo cuáles son los valores disponibles. Si yo quiero ver de qué forma se encuentra disponible ese dataset. Entonces, la forma de poder trabajar con este paquete OpenML es ahora llamar nuevamente al objeto dataset, donde nosotros tenemos la información de esos datos bancarios, .get-data, y entre paréntesis lo que vamos a hacer es pasar estos dos parámetros. Por
por un lado, el parámetro con el nombre del data frame y por otro lado, lo que es la llamada variable target. Entonces, lo que estamos haciendo acá es generar una variable X y una variable Y, en donde lo que nosotros vamos a tener es en la X la información de las características de ese dataset, o sea, la llamada variables que vamos a utilizar para poder llevar adelante algún tipo de predicción. Después, si quieren, pueden llamar a lo que tenemos disponible como nombre para cada una de esas variables que nosotros tenemos, y después, bueno, un indicador de categoría que también va a estar mostrando estos resultados como verdaderos y falsos. Pero bueno, a lo que la idea de esta parte es mostrarles que esta información nosotros no la tenemos en el objeto dataset. Esta información es lo que nosotros tendríamos que ir a buscar en la página de OpenML para saber realmente qué es lo que nosotros vamos a tener acá, en ese dataset. Entonces, acá pueden ver un poco qué les va a dar la información para cada una de esas variables. O sea, nuestra variable 1 es la edad, la variable 2 es el tipo de trabajo, el nivel educativo, bueno, la información necesaria que después nosotros vamos a estar utilizando para poder renombrar a cada una de esas variables que tenemos, ¿no? Entonces, lo que ahora sí vamos a ver en esta parte del código es renombrar cada una de esas variables que nosotros tenemos con la etiqueta B1, B2 hasta B16 con los nombres reales de esas variables. Entonces acá lo que podemos hacer es, volvemos a llamar a nuestra variable x.rename, y ahí lo que le vamos a decir es que vamos a renombrar aquellas columnas que van desde B1 hasta B16. Entonces, como pueden ver, vamos llamando a cada una de esas etiquetas de cada una de esas variables, y con 2 puntos lo que hacemos es darle el nombre que nosotros vamos a estar utilizando para esa variable. O sea, lo que tenemos en la variable B1 es la edad. Entonces, está bueno llamar a esa columna o a esa variable por su nombre real de esa variable, que es la edad. Nuestra variable 2 es el tipo de trabajo. Bueno, y así para cada una de las demás variables. Eso lo tenemos que hacer nosotros para poder tener la información necesaria del nombre real de esa variable, ¿no? Saber exactamente a qué hace referencia, por ejemplo, esta columna que tenemos acá con el nivel educativo de esa persona. Bueno, y después tenemos nuestra variable target, también llamada variable objetivo, que tiene los valores comprendidos entre 1 y 2. O sea, valores de alguna manera que, si bien son valores numéricos, nosotros entendemos que es una variable categórica donde el valor 1 corresponde acá lo que está, la información de los sí y los no. O sea, es una variable donde deberíamos tener una variable binaria con solamente 2 únicos valores. Bueno, esos 2 únicos valores los tenemos disponibles con la numeración 1 y 2. Entonces, ¿cómo hacemos si esa información, o mejor dicho, esas 2 variables, por un lado, todas estas X, y por otro lado, esta variable Y, están separadas y queremos juntarlas en un único dataset, es decir, en una única estructura donde tenga tanto los valores de las X como los valores de nuestra variable Y? Bueno, eso lo podemos hacer con la librería Pandas, que estuvimos hablando un poco en la primera clase. La librería Pandas es una de las librerías más utilizadas en lo que es la parte de ciencia de datos, porque nos permite hacer todo lo que es la parte de manipulación de datos, como vamos a ver ahora. Y la otra librería que también vamos a estar utilizando como librerías de cabecera es NumPy. O sea, con NumPy y con Pandas vamos a estar trabajando al menos en esta primera parte. Después, para la parte de visualización, ahí también vamos a ver otras librerías que nos permiten ver la parte gráfica del análisis de datos.
Bueno, lo que nos permite esta librería, recuerden que nosotros primeramente la importamos con su alias, con el alias PD, o sea, import pandas as PD. Lo que me va a permitir esto es que no tenga que estar cada vez que quiera utilizar esa librería teniendo que escribir todo el nombre de esa librería panda, sino que simplemente eh, nombrarla con su alias, ¿no? Con PD. Entonces, una vez que la importamos a esa librería, eh, lo que vamos a utilizar es la función concat, que lo que va a hacer, o que nos permite esta función, es concatenar, es decir, juntar, en nuestro caso, dos variables me refiero a esta X que tengo acá, serían todas estas columnas, y esta variable Y, que es esta otra columna que tengo acá. Como esas dos columnas eh, están de alguna manera separadas, yo las quiero concatenar. Bueno, acá lo que vamos a hacer es generar un nuevo objeto que va a ser la data combinada de, de lo que tenemos tanto en nuestra variable X como en nuestra variable Y. Este parámetro que tenemos acá, el axis 1, con 1, lo que estamos de alguna manera definiendo es que esa concatenación, ese juntar esas dos variables va a ser en forma de columna y no de fila. Entonces, como podemos ver acá, el resultado final lo que nos muestra es lo mismo que teníamos antes con, con la X, nada más que una nueva variable que es la variable target. Es decir, lo que hace es ir y asignar al final de todas las variables la variable clase. Bien, bueno, entonces ahora la idea es empezar a ver un poco, como ya vimos, cómo poder levantar, cómo visualizar un dataset. Vamos a volver a trabajar con el dataset que habíamos visto en la clase 1, que es el dataset que tienen más acá arriba con información de eh, los datos robados y recuperados. Entonces vamos a trabajar un poco con esa base de datos para ver esta parte de la limpieza como parte del análisis exploratorio. Hasta acá lo que estaríamos de alguna manera viendo es lo correspondiente a cómo ir a buscar y utilizar una base de datos. Bueno, como esta base de datos la habíamos asignado a un objeto llamado df2, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la información eh, de, de distintas variables relacionadas a eh, autos que fueron robados y recuperados? Bueno, la idea es empezar a ver algún tipo de información disponible para empezar a hacer toda la parte de lo que se denomina limpieza de datos. Bueno, lo que vamos a ver acá es utilizar el método GEAD, que como recién veíamos, el método GEAD lo que me va a mostrar es la información de las primeras 5 filas, de las primeras 5 instancias. Si yo no quiero de alguna manera ver toda la información que tengo en el dataset, lo que me permite este método. Algo para aclarar, cada objeto, o sea, nosotros tenemos el objeto de F2 y después de llamar a ese objeto de F2 donde tenemos nuestro dataset con la información de los autos robados y recuperados, con el punto lo que nosotros podemos ver son algunos de los métodos que tenemos para ese objeto, ¿sí? Si nosotros acá vamos a ver el método GEAD. Por ejemplo, si ustedes ponen el punto, van a ver que desaparecen distintas funciones disponibles que se le pueden asignar a ese método. Una de esas funciones que tenemos es el método GEAD, que todo método siempre va a estar acompañado de un paréntesis. Es decir, los métodos, después de nombrar a nuestro objeto, punto, siempre van a tener que tener un paréntesis. De esa manera nosotros sabemos que ahí lo que estamos viendo es la utilización del método GEAD que nos da esa información. Otro método disponible es el método info, y como pueden ver de vuelta, punto, info, paréntesis, lo que nos muestra un poco es la información que tenemos en ese dataset, es decir, nos va a dar el nombre de las variables, en
las columnas, nos va a decir si tenemos eh, valores nulos en esas variables, nos va a decir el tipo de variable que tendríamos, y esto lo vimos también en la primera clase. Recuerden que las int64 me está diciendo que está tomando a esta variable como una variable numérica entera, y por ejemplo a esta variable que tiene el nombre de automotor-año-modelo, el flow, lo que me está diciendo es que es una variable numérica, pero con valores decimales, con coma. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que es un int, una variable con valores enteros, y un flow, que sería también una variable numérica, pero con valores con coma. Si de repente yo quiero ver cuál es la cantidad de valores nulos que tengo en toda esa base de datos, lo que puedo hacer es primeramente utilizar el método isNull, ¿sí? Entonces con el método isNull, si yo solamente llamo a ese método, lo que me va a mostrar es como una base de datos, la estructura de la base de datos en forma de filas y de columnas, con la información true o false, si yo tengo no valores nulos. Entonces, como yo quisiera de alguna manera saber cuántos valores nulos tengo, lo que puedo hacer es agregarle al método isNull el punto sum, que lo que me va a hacer es sumar en cada variable la cantidad de valores nulos que tengo. Entonces, acá como podemos ver, estas primeras variables no tienen ningún valor nulo, pero acá puedo ver que, por ejemplo, esta variable que tiene el nombre automotor modelo código tiene un total de 36 valores nulos. La variable titular país nacimiento-id tiene 126 valores nulos. Entonces, eso es importante cuando, previo a lo que es la limpieza de datos, saber, bueno, de todas esas variables, cuáles son aquellas, si es que tengo, que tienen valores faltantes. De la misma manera que yo puedo utilizar el método isNull, hay otro método que es el isNA, que lo que va a hacer es devolver la misma información que veíamos antes, ¿sí? O sea, ver la cantidad de nulls. Lo puedo ver con el método isNull o con el método isNA. ¿Sí? Recuerden siempre de agregarle al final el punto sum para que haga la suma de la cantidad de valores faltantes que tengo en esas variables. Bueno, entonces como podíamos ver acá, hay algunas variables que tienen valores nulos, hay otras que no. Una de las que tiene valores nulos, por ejemplo, esta variable que recibe el nombre de titular país nacimiento-id. Entonces, si de repente yo quisiera acceder a alguna de esas variables, para no ver todas las variables, lo que puedo hacer es nombrar al objeto de F2, que es donde nosotros tenemos nuestro dataset, corchete, y entre comillas, copiar el nombre de la variable. Entonces ahí lo que nos va a dar es simplemente la información de los valores que tenemos en esa variable. ¿Sí? De alguna manera es como hacer un filtro y solamente quedarme con esa única columna. Entonces acá también me da un poco la información, cuál es el nombre, de cuál es la cantidad de instancias que yo tengo en esa variable, y también me da el tipo de variable que tengo. Acá, como podemos ver, me dice que es una variable de tipo object, que habíamos hablado algo de eso en la primera clase. Me está diciendo que es una variable categórica, ¿no? Como puedo ver acá, no tiene nada de numérica. Pero de la misma manera que yo puedo acceder y seleccionar a una única variable, como hicimos recién con el país nacimiento, si yo ahora selecciono la variable titular país nacimiento _id, si de alguna manera me va a estar dando la información eh, en un código ID de la variable anterior, ¿no? De la variable titular país nacimiento. Entonces, como podemos ver acá, tenemos que la tercera instancia tiene un valor num. Ese valor num significa nota number, es un valor justamente que no tenemos
ningún tipo de información en esa instancia. Si voy a revisar la, la variable, la base de datos, lo que me voy a encontrar es que para la tercera instancia, lo que voy a tener es que esa variable tengo un valor faltante, ¿no? Entonces, si de alguna manera yo quisiera quedarme con lo que tengo disponible en esa instancia, yo lo que puedo hacer es volver a utilizar un corchete y lo que le voy a dar es el índice eh, que quisiera encontrar. Entonces, con el 2, lo que yo le estoy diciendo es que me muestre de esa variable titular país de nacimiento qué es lo que tengo disponible en el índice 2. ¿Sí? ¿Qué es el índice 2? Bueno, va a ser la información que yo tengo en, en la tercera fila. ¿Por qué si lo que yo quiero ver en la tercera fila acá lo tengo con el valor 2? Bueno, porque la forma en cómo trabaja Python empieza siempre a utilizar el índice a partir del 0, es decir, 0, 1, 2. Entonces, si yo le asigno el índice 2, lo que me está devolviendo, o sea, lo que me va a devolver es lo que yo tengo en esta tercera instancia. ¿Sí? Que justamente como puedo ver acá, a la izquierda tengo el índice, ¿no? El índice 2 es este valor que tengo acá. Entonces, cuando yo asigne entre corchetes el 2, simplemente me va a devolver esta información. No todo lo que tengo en esa columna, sino esa información. Lo mismo que si yo en vez de 2 le cambio por el 4, lo que me va a devolver es lo que tengo en esta instancia, sería el ID correspondiente a Argentina, ¿no? Va a ser ARG. Entonces, de esa manera yo puedo quedarme con lo que tengo en esa instancia. Bueno, otro de los métodos que podemos utilizar y bastante para hacer la parte exploratoria es el método value count, que lo que va a hacer es contar los valores disponibles en una variable. Entonces vuelvo a llamar al objeto de F2, simplemente selecciono la variable en la cual yo quiero contar los valores disponibles y le asigno con el punto y el nombre del método value count. Lo que me va a devolver es de esa variable, por ejemplo, que hay 2.435 registros que corresponden a personas que tienen como país de nacimiento Argentina. Bueno, hay 83 que no tienen ningún tipo de información, entonces habría que ver qué se hace con esa información que no se tiene. 59 de Paraguay, 25 de Bolivia. Bueno, como podemos ver acá, tenemos información de otros países, ¿sí? Entonces el método value count lo que va a hacer es contar lo que yo tengo, la cantidad de valores que tengo para esa variable. Es decir, si esa variable tiene una categoría con el nombre Argentina, me va a contar todas las instancias que tiene para esa categoría. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá, sería como de alguna manera, ahora llamando a la variable titular país de nacimiento ID, ver si se corresponde con lo que teníamos antes, ¿no? 2.435 para Argentina, 2.435 ARG, Paraguay 59, PRI 59, entonces de esa manera eh, podemos ver si hay algún tipo de inconsistencia entre esas dos variables. Bueno, ¿qué pasa si de repente yo quiero eliminar todos los valores nulos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando eh, pedimos el método isNull.sum, lo que hicimos fue ir a ver cuántos valores nulos teníamos en cada una de esas variables? Bueno, entonces eso lo podemos hacer si de alguna manera quisiéramos eliminar todos esos valores nulos. Bueno, eso lo podemos hacer con el método dropNav. Es decir, volvemos a llamar a nuestro objeto de f2.dropNA, paréntesis. Recuerden que siempre el método finaliza con un paréntesis. Entonces, y eso lo volvemos a asignar a un objeto de F2. Entonces lo que nos va a quedar es que en df2 voy a tener
una nueva base de datos, pero ya no voy a tener valores NA, o sea, valores faltantes. Como pueden ver acá, ahora tenemos 2466 filas. Es decir, me borró todas aquellas filas que tenían valores faltantes. Cuando vamos a volver a llamar al método info, vemos que todas las variables tienen 2466 valores no nulos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo que hizo el método dropNA es eliminar todos los valores nulos que teníamos en esa base de datos. Y esa sería una forma de decir, bueno, mira, yo todos los valores nulos los quiero eliminar. Bueno, entonces simplemente no utiliza el método dropNA y lo que te va a hacer automáticamente es eliminar todos esos valores nulos que tenés. Bueno, sé que algunos estaban un poco preocupados porque no sabían cómo buscar o cómo encontrar dataset. Bueno, acá vamos a ver la forma de cómo utilizar los datasets disponibles en la página de Kaggle. Kaggle es otra página muy utilizada para lo que es el análisis de datos, ciencia de datos, eh, lo que es aprendizaje automático, todo lo relacionado con inteligencia artificial. Y ahí van a tener también una cantidad importante de datasets que pueden estar utilizando para lo que va a ser el trabajo a lo largo del curso. Bueno, lo que yo les voy a mostrar acá nuevamente es el código en el cual ustedes van a hacer la vinculación de su cuenta de Gmail, eh, en donde vamos a montar el Drive al Colab para que el Colab se conecte directamente a nuestro Drive y a partir de ahí utilice todas las bases de datos que nosotros vayamos a querer utilizar. Entonces, en esta parte del código, ¿sí? Simplemente yo tengo una carpeta dentro del Drive, a la cual nombré con el nombre de Kaggle. Como pueden ver acá, eh, dentro de esa carpeta yo tengo, por ejemplo, estos dos primeros datasets, un dataset de Airbnb y otro dataset que tenemos con este nombre. Bueno, acá como pueden ver va a haber dos archivos .json, que ahora voy a pasar a explicar un poco para qué me sirven esos archivos. Eh, y lo que podemos hacer acá es ir a seleccionar ese archivo kaggle.json, que eso lo que les va a permitir es establecer el permiso que nos va a brindar Kaggle para poder utilizar las bases de datos o los datasets disponibles en su página. Entonces yo lo que voy a hacer acá es elegir, ir a seleccionar este archivo .json que tengo en repositorio local. Esto va a ser necesario que ustedes puedan seguir algún tutorial disponible que van a encontrar, porque lo que tienen que hacer es crearse un usuario dentro de Kaggle. Como pueden ver acá, yo ya tengo un usuario y una keys para darle el permiso necesario. Y después, con todo este código que pueden ver acá, lo que van a tener es la forma de cómo darle el permiso, cómo dar permiso para que Kaggle nos permita poder descargar las bases de datos que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Sí? Entonces, como veían antes, yo ya tengo una base de datos que tiene este nombre, que es una base de datos que está en formato CSV, que ahora vamos a ver el tipo de información que tiene disponible esa base de datos. Entonces, simplemente, como ya tenemos instalada la librería Pandas, que fue lo que utilizamos anteriormente, ¿sí? Igual por las dudas la volvemos a importar, por si es que en algún momento de- del código capaz que tuvieron que reiniciar el collab y no quedó la librería nuevamente importada. Entonces ahora volviendo a llamar a la librería Pandas, como vimos en la primera clase, .readcsv, y simplemente nombrando
o dándole el nombre con el cual nosotros tenemos esa base de datos y su extensión, lo asignamos a un objeto donde, como podemos ver acá, tenemos cierta información de gente fumadora y no fumadora. Bueno, tenemos distinta información como el género, la edad, si esa persona tiene hipertensión. Bueno, entonces, lo que me muestra esta base de datos es esa información disponible. Así como recién veíamos lo que nos permite el método, también los objetos tienen algo que se llaman atributos, ¿sí? Como podemos ver acá, uno de esos atributos que a veces podemos encontrar en un objeto, sobre todo en un data frame, es el tamaño, ¿sí? El shape. Lo que me va a dar es la información que tengo respecto a la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Pero acá lo que me están diciendo es que yo voy a tener un total de 12 filas y de 5110 instancias, que serían las filas y las columnas. Vuelvo a utilizar el método info. Recuerden la diferencia que hay entre un atributo y un método. En el atributo no pongo el paréntesis, porque si yo pongo paréntesis me va a dar error, ¿sí? Los atributos se utilizan sin paréntesis, ¿sí? Eh, eh, la diferencia entre un atributo y un método es que un método es como una especie de función ya creada y prediseñada para esa librería o para ese objeto. Entonces, por ejemplo, info, como veíamos antes, el geat, ¿sí? Son todos métodos que nosotros podemos utilizar para un objeto. Bueno, acá podemos ver si tenemos valores no nulos. Entonces hay algunas variables como la que tenemos acá, PMI, que parece que tiene valores faltantes. Entonces volvemos a utilizar el método isNaSum y finalmente me da esa información. O sea que yo tengo 201 instancias con valores faltantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo tengo 201 instancias de las 5110 instancias que tenemos en total, eh, seguramente en algún momento podría rellenar esos valores faltantes, o sea, estos 201 faltantes, utilizando el valor del promedio. Entonces, si yo quiero calcular la media aritmética, también llamado promedio, de esa variable PMI, lo que hago es llamar al objeto data. Recuerden, corchete, entre comillas, el nombre de esa variable. Lo que me va a dar es la información que tengo en esa columna, ¿no? Como ya podemos ver que tenemos valores NaN, faltantes. Entonces, yo puedo utilizar la función min para que me dé el promedio, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que me va a estar dando es el promedio que yo tengo para esa variable BMI. De la misma manera, yo podría calcular la mediana como otra medida estadística de tendencia central, simplemente llamando a la función median, ¿sí? Aquellos que hayan visto estadística, eh, por ahí se acuerden la diferencia que hay entre un promedio y una mediana. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un objeto que va a ser min-bmi, donde nosotros vamos a tener la información de la media, el promedio de esa variable BMI. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a partir del método fillNA, es rellenar todos los valores faltantes, o sea, estos 201 valor que tengo como datos faltantes, los vamos a rellenar con eh, nuestro promedio de esa variable BMI, ¿sí? Como eso lo tenemos en este objeto min BMI, llamamos al método fillNA y entre paréntesis le asignamos ese objeto. Entonces, de esta manera, lo que va a hacer, como pueden ver ustedes, es que ahora la variable PMI ya no tiene esa cantidad de datos no nulos, o sea, tiene un total de 5110 como las demás de valores no nulos. Es decir,
yo ya voy a tener en la variable BMI, que en aquellos valores donde yo tenía datos faltantes, ¿sí? Pueden ver acá, en la segunda instancia, en la segunda fila, nuestra variable BMI tenía un valor NaM, un valor faltante. Entonces, ahora como ya rellenamos ese valor faltante, lo que le asignó en ese NaM que tenía es el promedio, el 28,89, que es lo que nos dio la media aritmética. De la misma manera yo podría haber reemplazado por la mediana, ¿no? Pero bueno, acá la estamos viendo simplemente para ver cómo reemplazar un valor NaN utilizando la media aritmética. Bueno, otra de las cosas, y ya para ir terminando lo que nos quedó pendiente de la primera clase, es primeramente creamos un data frame con valores ficticios, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es simplemente crear un data frame pequeño, ¿sí? con 3 variables y 5 instancias, que como pueden ver tenemos en la columna nombrada con la letra A, tenemos el valor 0, 1, 2, 3 y 4, en la columna B 5, 6, 7, 8, 9, y en la columna C ya no tenemos valores numéricos, sino que tenemos valores, si fuesen categóricos, ¿no? Letras A, B, C, A y C. Y entonces, hay veces que ustedes se van a encontrar con datasets en los cuales por ahí reciban una variable que no sea numérica, que sea categórica, que ustedes de alguna manera quieran o decidan que los valores de esa variable sean numéricos, ¿sí? Pongamos que, no sé, tengo la letra o tengo el nombre yes, no, entonces yo necesito decirle, bueno, todos los yes, asignarle el valor 1 y todos los no, el valor 0 o al revés. Bueno, una forma de poder hacer eso es con la función replace, que lo que va a hacer es ir asignando a partir de el valor que yo tenga disponible en esa variable, ¿sí? Es decir, a este valor o a esta letra A que tengo acá, mejor dicho, lo que va a hacer es asignarle el valor 0. A esta letra B, lo que va a hacer es asignarle el valor 1. A la letra C, el 2. Y acá de vuelta, a la A, el 0, y a la C, el 2. Entonces, con esa función replace, como pueden ver, así de simple, lo que hizo fue asignarle a cada una de esas letras un valor numérico. Eso es por si ustedes se encuentran en algún momento ante una situación en la cual tengan una variable que sea categórica, o que tenga una letra, o que tenga alguna palabra, pero que no sea numérica, y que de alguna manera ustedes necesiten tener esa variable como un valor numérico y un valor categórico. Sí, bueno, con esto estaríamos terminando lo que fue la clase 1. Así que bueno, espero que se haya entendido y recuerden todas las consultas que tengan, hacerlo utilizando ya sea la plataforma de la universidad o a partir de ahora utilizando el canal de Discord que tienen disponible.